Abrimos de nuevo la ventana de Tu legado en buenas manos, ese proyecto conjunto que nació ya hace 3 añitos entre Levante, el Mercantil Valenciano y BBVA. Un proyecto que pretende contar esas historias que se esconden detrás de las empresas familiares. Y esa intrahistoria suele ser sorprendente, inesperada, pero sobre todo suele ser inspiradora para vosotros que tenéis ese espíritu emprendedor dentro. Eso esperamos que sea. Y dentro de ese camino, las empresas familiares siempre deben buscar buenos aliados. Un buen aliado es sin duda BBVA, que sigue apoyando este proyecto. José Ramón, volvemos a encontrarnos, tercera edición ya. ¿Qué balance hacéis? Debe ser positivo, ¿no?, para que estemos aquí repitiendo. Pues sí, efectivamente, Silvia. Un placer para BBVA y para mí el poder estar en una nueva edición de este proyecto conjunto, cuyo objetivo es poner en valor y dar visibilidad a las empresas familiares que tanto aportan a nuestra sociedad, ¿verdad? Una sociedad que se enfrenta a grandes retos globales como son la transformación tecnológica, la transformación digital, el cambio climático y la lucha contra las desigualdades. Y una empresa familiar que aporta muchísimo porque es motor de nuestra economía y desde luego también aporta muchísimo impulsando la innovación, algo que mueve nuestra sociedad. A partir de ahí, esos retos globales que comentábamos tenemos que afrontarlos de forma conjunta. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar su papel ahí y BBVA toma ese papel de apoyar a ese esfuerzo global colectivo, pues apoyando, acompañando a todos nuestros clientes y no clientes hacia un futuro más sostenible y justo, donde no dejemos a nadie atrás, porque desde luego en este proceso vamos también a encontrar oportunidades que nosotros desde BBVA queremos también poner al alcance de todas nuestras empresas del territorio, de Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, porque somos plenamente conscientes de todo lo que aporta la empresa familiar en el crecimiento, pero también de que muchas veces no está teniendo ni la visibilidad ni el reconocimiento que debería, ¿no? Y precisamente yo creo que con este proyecto estamos consiguiendo abrir una ventana para conocer más de cerca algunas de estas empresas familiares que durante generaciones están aportando tanto a nuestra sociedad, están haciéndonos avanzar. Y al mismo tiempo también estamos de alguna forma rindiéndoles un tributo por todo lo que nos han dado, que es mucho, ¿no? Y por tanto yo pues considero que está siendo muy satisfactorio el proyecto, Silvia, y no puedo más que agradeceros a vosotros por acompañarnos en este camino para hacerlo realidad y a los protagonistas del mismo, pues el que nos hayan abierto un poquito su intimidad, su alma, sus valores de empresa, ¿no? Y tanto a los de las ediciones anteriores, Grefusa o Bodegas One Hill, como en este caso a Vicky Foods, que tenemos a Rafael con nosotros y estoy seguro que vamos a tener una historia muy interesante también hoy. Sí, como dices, gracias a este proyecto íbamos a conocer algo más de una empresa que conocemos ya todos, pero que, por poner alguna cifra de la magnitud de esta gran empresa familiar, Vicky Foods, actualmente cumplen 70 años de historia, que no es poco, es una empresa 100% familiar. Cuenta con una plantilla dentro y fuera de España de más de 2.730 empleados, 4 marcas propias y está presente, además de en España, en países como Francia, Portugal, Reino Unido, Argelia, Italia y Alemania. Rafa Juan, CEO de Vicky Foods, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Silvia, José Ramón, al BBVA y Levante por contar con Vicky Foods para participar en este proyecto. Para nosotros es un placer y encantados de compartir experiencias y sobre todo pues, de estos 70 años de historia que llevamos en Vicky Foods. 70 años de historia que empezaron con tu padre, un gran empresario, y con tu madre, también, de alguna manera, el alma de la empresa. Yo quería preguntarte, Rafa, ¿cuál crees que es esa clave para formar un buen equipo familiar y que eso repercuta en la empresa? ¿Qué valores aporta la familia en la empresa? Bueno, yo creo que Vicky Foods es una empresa familiar por vocación y por devoción. La empresa la crearon mis padres, pero sobre todo fue mi madre la que imprimió su carácter, su manera de dirigir la empresa durante muchas décadas, la que ha quedado impregnada en nuestra cultura de empresa familiar.
La empresa familiar, pues bien gestionada, como comentaba José Ramón, yo creo que aporta mucho a la sociedad, y lo que hace falta, pues tener una cultura de empresa familiar en la cual pues, los valores de la empresa y de la familia vayan de la mano. Y en este sentido, pues nosotros estamos muy orgullosos tanto del equipo que tenemos como del enorme legado de liderazgo y valores heredados de mi madre, bueno, en realidad de mis padres, que fueron los que empezaron este proyecto. En tu libro, Una dulce historia, cuentas la historia de Vicky Foods, pero desde un primer momento nos dices que no todo ha sido dulce, también ha habido momentos amargos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hay que hacer en esos momentos más duros de la empresa familiar? Bueno, ha sido dulce porque a lo largo de nuestros 70 años de historia hemos elaborado muchos dulces. Yo creo que ese es el aspecto al que me refiero en el libro. La empresa, pues, es como muchas veces como una montaña rusa. Llevamos, de hecho, pues 3 años en los cuales pues, ha habido un sinfín de problemas, ¿no? Y sin embargo, ha habido otros años peores para Vicky Foods. Cambiamos del pan a la bollería por un momento de crisis muy difícil. Luego en los años 80 mi padre tuvo cáncer, mi madre pues tenía que cuidarle, en la empresa tenía también muchísimos problemas. En la empresa pues es un cúmulo muchas veces de dificultades y que muchas veces también parece que cuando algo va bien pues es ya el preludio de que van a venir tiempos malos, ¿no? Días de mucho, vísperas de poco, ¿no? Y bueno, pues esto es una enseñanza siempre, porque al final los momentos difíciles son los que nos hacen resilientes y los que nos ayudan a superar las adversidades. Y yo creo que el carácter de mi madre, que es como comentaba, lo que ha impregnado nuestra cultura, pues nos ha dado esa, dentro de nuestros valores, pues esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante en los momentos difíciles, apoyados pues en el esfuerzo, en el equipo, y yo creo que esto es pues uno de nuestros mejores aprendizajes, y sobre todo pues lo que tenemos es que ser capaces también de trasladarlos hacia el futuro. Y en esos momentos que comenta Rafa, duros, en los que toca ser resiliente, ¿cuál es el papel que debe adoptar una entidad como BBVA, José Ramón? Efectivamente, vamos, yo creo que tenemos que estar siempre ahí, siempre al lado de la empresa, tanto en los momentos favorables, donde obviamente pues, es más fácil seguramente, ¿no?, acompañar y crecer, como en esos otros momentos de mayor dificultad, que bueno, son posiblemente esos momentos en los que la empresa familiar quiere tener a una entidad como BBVA de compañero de viaje, ¿no?, por ese mayor confort que le puede ofrecer. Porque es en esos momentos donde, con las dificultades por delante, podemos nosotros, aprovechando esos 160 años de historia que tenemos y donde hemos pasado muchas crisis acompañando a nuestras empresas, podemos sacar también esas herramientas para acompañarlas, ¿no? Son lo que nosotros llamamos nuestros momentos de la verdad. Y desde luego, si nos echamos atrás en el tiempo, a mí me gustaría poner un ejemplo, ¿no?, que es el de la última gran pandemia, ¿no?, a modo de ejemplo de lo que es una crisis y donde se pararon las economías en seco. Y seguramente para todos pues fue un momento de enorme incertidumbre. Es un momento en el que nosotros estamos realmente orgullosos de cómo lo afrontamos en BBVA, apalancándonos en nuestros valores y también en nuestra tecnología, para de alguna forma buscar aportar a cada empresa y en cada momento una solución para seguir adelante, ¿no? Y en ese momento en BBVA todos trabajamos como un solo equipo para estar más cerca que nunca de las empresas, un momento en el que no podíamos pegarnos, ¿no?, unos con otros, estar muy pegados unos a otros, pero sin embargo gracias a la tecnología también lo conseguimos. Y también yo creo que en este momento es muy importante hacer referencia al cómo lo hicimos. Y lo hicimos a partir de lo que es nuestra forma de trabajar, de persona a persona, dentro de BBVA. Trabajamos empresa con empresa, pero detrás estamos personas y en paralelo apalancándonos en una de nuestras prioridades estratégicas, que es la salud financiera. La salud financiera por la cual nosotros consideramos que
un banco es viable solo si sus clientes también lo son. Y precisamente a partir de ahí tenemos la enorme responsabilidad de acompañar a las empresas en ese camino para ayudarlas a alcanzar sus metas y sus proyectos, pero por supuesto buscando también que sea de una forma sana, y preparándolas también para que cualquier momento complicado que puedan encontrarse en adelante, cualquier temporal imprevisto, pues puedan capearlo con seguridad y puedan seguir creciendo. Vamos a hablar del equipo, porque también en el libro, Rafa, cuentas cómo has conocido la empresa desde abajo, desde las harinas que llegaban, desde las batidoras Tonelli, que eran las encargadas de hacer la masa. ¿Qué importancia tiene el conocer la empresa desde abajo, desde la harina que llega, para poder ser un buen empresario o empresaria? Bueno, yo creo que está fuera de duda que la formación es muy importante para cualquier directivo o CEO, sobre todo pues, de una empresa que tiene ya un cierto nivel. Sin embargo, como comentábamos al principio, los valores de la empresa familiar, uno de ellos, pues yo creo que es quizás de los más importantes, ¿no? Es que familia y empresa muchas veces van de la mano, como ha sido nuestro caso, ¿eh? Yo nací pues casi criándome entre los sacos de harina y esto, claro, pues te da un bagaje de conocer la empresa desde dentro, de conocer pues muchas veces los sinsabores de tus padres, de discusiones familiares, de vivir los problemas en primera persona y de darte cuenta del esfuerzo que supone sacar una empresa adelante. Y claro, esto no está en los libros, esto si no lo vives, pues es muy difícil que se pueda llegar a conocer esta experiencia. Y yo creo que este es uno de los principales valores también de la empresa familiar, ¿no? Que llevas toda tu vida preparándote para ser la generación siguiente. Y esto, claro, pues luego llega un momento en que cuando hay ese cambio generacional, esta experiencia pues es un valor incalculable. Y en el caso de BBVA, adaptando un poco la pregunta, José Ramón, ¿qué importancia tiene tener esa visión panorámica, conocer todos los estamentos, todos los departamentos de la entidad? Pues sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que esa visión desde arriba, ¿no? Es fundamental también en nuestro caso a la hora de relacionarnos con vosotros, ¿no? Con las empresas, porque para adaptarnos y ser capaces de acompañaros en las diferentes etapas de la vida de una empresa familiar, nosotros hace ya mucho tiempo que diseñamos nuestro modelo de relación. Un modelo de relación que se apalanca en dos pilares, ¿no? Por un lado, el gestor o el director de relación, que es la persona que más tiene que conocer a la empresa, esa persona que se tiene que pegar al empresario y al equipo de dirección para conocer lo máximo posible a la empresa, empatizando muchísimo y de tal forma que pueda llegar a comprender cuáles son las necesidades de esa empresa en el presente y también en el futuro, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente todo esto lo puede hacer, pero también acompañándose de otro equipo de especialistas, en este caso, que son profesionales también de BBVA, que trabajan temas concretos y con muchas empresas, de tal forma que adquieren un conocimiento brutal para poder acompañar a la empresa en diferentes momentos, ¿no? Y aquí podemos estar hablando de la transaccionalidad o el circulante, o también momentos como el comercio exterior, donde hay que acompañar a esa empresa en el mundo de la importación o la exportación, pero también desde el lado de la financiación, puesto que no siempre para una necesidad vamos a tener que aplicar la misma solución, ¿no? Diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de financiaciones para diferentes necesidades. Y por supuesto acompañando también a la empresa en algo absolutamente fundamental en estos momentos, que es en el diseño de una estrategia de sostenibilidad. Dentro de la familia, Rafa, hay que buscar también el talento y la capacidad para adaptar los roles en la empresa. Efectivamente, bueno, yo creo en la profesionalización de la empresa. No tiene sentido no verlo de otra manera.
creo que la familia puede aportar mucho a la empresa, pero claro, los miembros de la familia que trabajen en la empresa tienen que acreditar su capacidad para gestionar. Yo creo que se puede heredar la empresa, se puede heredar la cultura familiar, pero el talento hay que demostrarlo y hay que prepararse, hay que tener el conocimiento también y los estudios y la época de formación adecuada para trabajar en la empresa. Y luego, pues aparte de esta vocación, pues hay que demostrar también la valía. Y yo creo que este es, bueno, pues si en una familia empresaria se da la circunstancia de que la generación siguiente tiene esas capacidades, pues yo creo que aquí es donde encontramos casi la ecuación perfecta, ¿no? La solución para dar continuidad a la empresa familiar. Pero hay que asegurarse muy bien que la generación precedente pues va a tener esa capacidad. Afrontar el relevo generacional en la empresa familiar, en el caso de Wikifoods, un éxito, pero ¿cómo acompaña BBVA en esa transición a las empresas familiares? Pues efectivamente, Rafa lo estaba comentando ahora, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos más sensibles de la vida de una empresa familiar, ¿no? La del relevo generacional. Y desde nuestra experiencia es fundamental una herramienta que es el protocolo familiar. Nosotros consideramos que ese protocolo familiar debe ser además un protocolo dinámico, que sea capaz de adaptarse a los diferentes momentos, ¿no? Y a las diferentes etapas de la empresa familiar, y al mismo tiempo también tiene que dejar muy bien señaladas cuáles son las obligaciones y los derechos de los distintos miembros, ¿verdad?, de esa unidad familiar y del equipo de dirección. Es un trabajo arduo que implica a mucha gente y durante muchas horas, pero indudablemente y por nuestra experiencia es muy satisfactorio cuando miramos en el largo plazo, ¿verdad?, a las empresas. Y desde nuestra experiencia, para que veáis la importancia que le damos en BBVA a este tema, la unidad de planificación patrimonial de banca privada considera la empresa familiar como un área de especialización y por tanto llevamos mucho tiempo gestionando junto a la empresa familiar este tema y buscando o generando conocimiento, y esto alineado con la formación que tienen nuestros equipos de este área, hacen que de alguna forma ese acompañamiento a la empresa familiar en este proceso pues ayude un poquito a que el relevo se haga de la forma más óptima posible. Una cuestión un poco más personal, Rafa. Si es que les dijiste algo, ¿qué le dijiste a tus hijos cuando empezaron a formar parte de Wikifoods? Bueno, mis hijos en este sentido han tenido también la experiencia de vivir la empresa dentro de casa, porque tanto mi mujer Ángeles como yo hemos dedicado pues toda nuestra vida profesional a Wikifoods, y ellos pues también en cierta manera han sido sufridores de ello, ¿no? Del mucho tiempo dedicado a la empresa y a veces, o más de las veces deseadas, robado a la familia, ¿no? Por tanto, pues yo creo que ellos conocen ya de primera mano las dificultades que tiene la empresa familiar. No han sido las dificultades que nosotros vivimos con mis padres, porque bueno, la empresa ya era una empresa muy consolidada, pero han habido, bueno, pues en los años en los que ellos han estado con nosotros en casa, hasta que han sido adolescentes y se han independizado, pues han habido muchos momentos difíciles también, y ellos han vivido estos momentos, ¿no? Y bueno, yo lo que les he intentado transmitir siempre pues son esos valores. En la empresa hay que dar ejemplo. Empresa y familia tienen que ir de la mano, y por tanto, pues si uno quiere dedicarse a la empresa, tiene que asumir ese reto, tiene que asumir que su vida va a tener que llevar también pues, el ejemplo de la empresa, porque al final eres empresario 24 horas al día, no solo cuando estás en el negocio, ¿no? Entonces hay que llevar una vida austera, hay que llevar una vida razonable con la posición que tienes en la empresa y con los valores que quieres que tu empresa transmita. Yo espero haberlo conseguido, pero bueno, yo creo que es muy importante que la generación que viene
pues sea consciente del enorme reto que tiene, porque han tenido pues las cosas muy fáciles y a veces pues aquí hay más dificultad para asumir este reto cuando lo has tenido más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante asumir que empresa y familia van de la mano y que la familia pues tiene que ser una familia ejemplar, y llevar esos valores que quiere que la empresa transmita a sus clientes, a sus consumidores o a la sociedad, ¿no? ¿Volverías a dedicarte a la empresa familiar? Porque tú estudiaste químicas, ¿no? Y no tenías muy claro formar parte de la empresa, ¿no? Bueno, no lo tenía nada claro. Mi vocación era la docencia, probablemente sigue siendo la docencia porque nunca he tenido la oportunidad de ejercerla, y es verdad pues que siempre he echado de menos, pues no sé si haber estado muchos años o pocos, pero haberme dedicado a algún proyecto más personal, pues la verdad es que siempre lo he echado de menos. Sin embargo, bueno, la empresa me ha apasionado. Yo creo que mi madre nos ha transmitido esa pasión por el trabajo, esa pasión por la empresa, y bueno, aunque no hemos tenido probablemente pues el nivel de esfuerzo, dedicación que han tenido mis padres al negocio, yo creo que hemos tenido la suerte también pues de haber recogido un enorme legado y como mínimo pues haber sido capaces de trasladarlo en el tiempo para que la tercera generación pues pueda recoger el testigo.